Bueno, buenas noches a todos. Soy el doctor Luis Muti del Comité del Adulto Mayor de la Federación Argentina de Cardiología y les doy la bienvenida a este webinar de la Federación Argentina de Cardiología, su Comité del Adulto Mayor, junto con el Comité de Cardiogeriatría de la Sociedad Interamericana de Cardiología y SIAC-PREVEN. ¿Mm? Esta noche el tema va a ser insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y disminuida en el adulto mayor y su relación con la fragilidad y la polifarmacia. Vamos a contar con dos prestigiosos disertantes, el doctor Henry de las Alas, es director del Grupo de Trabajo de Cardiogeriatría de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es profesor auxiliar de la Universidad del Desarrollo, USACH, alta especialidad de cardiología geriátrica de la UNAM. Es miembro del Comité de Cardiogeriatría de la Sociedad Mexicana de Cardiología y geriatra staff de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Doctor de la Sala, es un gusto. Gracias por tu participación. Y la otra disertación que bueno, Henry nos va a hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y el doctor Gustavo Castielo, que es médico cardiólogo, médico de planta del Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y expresidente de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, Argentina, y miembro del Comité del Adulto Mayor, nos va a hablar de insuficiencia cardíaca en el adulto mayor con fracción de eyección disminuida. Los panelistas de hoy, invitados, la doctora María del Carmen Rubio. Buenas noches, María del Carmen. Es cardióloga, neuróloga, project manager del Centro de Investigación Médico-Sanitaria de la Universidad de Málaga, en España. Máster en Cardiología Clínica, Ecocardiografía y Aplicación de Inteligencia Artificial en Sanidad y la expresidenta de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, y actualmente la secretaria del Comité del Adulto Mayor de la Federación Argentina de Cardiología. El doctor Oscar Sánchez Ocela es médico cardiólogo, doctor en medicina de la Universidad de Córdoba de Argentina y es actualmente el presidente del Comité del Adulto Mayor de la Federación Argentina de Cardiología. Y también nos acompaña el doctor Jorge Cubillos, que es médico cardiólogo, ecocardiografista y es vocal del Comité del Adulto Mayor de la Federación Argentina de Cardiología como panelistas. Bueno, te doy el espacio, podés compartir, Henry, y comenzar con tu disertación. Les pedimos a todos que apaguen su micrófono para no interrumpir. Después que terminen las dos disertaciones, abriremos el panel de discusión para las preguntas y si tenemos tiempo, le pediremos que a los que estén interesados y participen de la actividad puedan volcar en el chat sus inquietudes y si tenemos tiempo las responderemos en tiempo y forma. Y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, doctor Luis Muiti, y a la Federación Argentina de Cardiología por la invitación a dialogar sobre un tema candente. Y aunque las nubes se colocan sobre esta cordillera que nos separa a la Argentina y a Chile para hablar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, vamos al final a intentar ver la luz. Veamos cómo va esto. Y precisamente el camino que vamos a recorrer es, uno, ver el fenotipo, reconocerlo. Dos, cuáles son los objetivos que tenemos que perseguir. Y tres, qué podemos hacer escalando esa montaña del paciente con fragilidad y además con multimorbilidad. Y clásicamente ustedes saben que la insuficiencia cardíaca la hemos visto desde la FEI. Y principalmente vamos a hablar hoy lo que está a la derecha, ¿cierto? Lo que es el paciente con IC, con FEBI preservada, que precisamente tanto el TopCap como el iPreserve, como el registro brasilero, el BRIHAP, nos ha mostrado que si bien antes de los 65 años tenemos una equiparable similitud entre IC con FEI preservada y reducida, después de los 65 y sobre todo después de los 75 años, el 70% de las personas que tienen insuficiencia cardíaca en el mundo, que son el 4%, son con IC con FEI preservada. Teniendo en cuenta que aquí el objetivo, además de mejorar sobrevida, también en base a las terapias que tenemos en este momento, son en mejoría de calidad de vida. En Latinoamérica tenemos dos cosas súper importantes. En los países que están en el azul, abajo a su derecha, tenemos un alto índice de síndrome cardiorrenometabólico o alta carga cardiorrenometabólica,
dada principalmente por la fibrilación auricular, pero sobre todo por la hipertensión arterial mayor al 30%. Sabemos que esto tiene un sustrato fisiopatológico en el envejecimiento cardiovascular y principalmente está dado por cuatro pasos, cuatro cosas. Uno, la senescencia, en donde tenemos un fenotipo en donde hay mucha liberación de señales proinflamatorias. Dos, hay alteración en lo que tiene que ver con la síntesis de ATP que produce disfunción mitocondrial. Además, tenemos estrés oxidativo que produce cambio del colágeno tipo 3 y tipo 4, y eso, en definitiva, lo que nos va a hacer es el sustrato del IC con FEI preservada, que es una disfunción diastólica con un remodelado de la matriz extracelular y el fenotipo clínico común, que es la IC con FEI preservada. Y precisamente el eje que une a la insuficiencia cardíaca con el envejecimiento cardiovascular cuando es patológico es el inflammaging, es inflamación crónica de bajo grado. Y como ustedes pueden ver en este eje, uno tenemos la disfunción microvascular, no solamente la enfermedad pericárdica, que es más que todo el NICE con FEI preservada, con reducida, sino la disfunción microvascular, la reducción del flujo de reserva. La disfunción muscular, tanto el músculo estriado como el músculo cardíaco, en donde tenemos sarcopenia y además tenemos disfunción mitocondrial, que no solamente va a ayudar a la disnea, que no es la disnea clásica del IC con FEI reducida, sino este síntoma que el paciente comenta como fatiga, como astenia, que sobre todo es al ejercicio. Y sin dejar a un lado, y está repetido a propósito para recordar que es la alteración a nivel del calcio intracelular que hace que las ondas de velocidad epsilon disminuyan y llega a una alteración en lo que en la disfunción, en la relajación del ventrículo izquierdo. Por lo cual esto nos lleva a dos fenotipos. El fenotipo clásico, cierto, que estamos acostumbrados a ver en la persona más joven, 60 años, que tiende a tener un alto componente de obesidad, menos comorbilidad, menos enfermedad renal, a llevarnos al espectro el fenómeno geriátrico clásico, que tiende a ser una IC de la mujer mayor a 80 años, en donde tenemos tres cosas fundamentales. Uno, mayor fragilidad, mayor al 40%. Dos, tenemos más comorbilidad, más enfermedad renal crónica y más CFA. Y tres, tenemos más rigidez arterial. Y esto está dado ¿por qué? Por la remodelación fibrótica y además por la multimortalidad. Y si ustedes pueden ver, lamentablemente, si ustedes ven pacientes con IC y tienen fragilidad, ven que esto es algo bidireccional. Y está dado ¿por qué? Porque hay una inflamación, hay un gasto cardíaco reducido, pero sobre todo hay mucho más inflamación sistémica. Sin embargo, y quiero comenzar aquí dando el primer facto en la aplicación clínica. Si bien la fragilidad, y en principal la escala clínica de fragilidad, mayor a 5 es un predictor adecuado de riesgo, y la sarcopenia, es decir, esa baja calidad y función muscular están dadas por la hiperfosforilación, tenemos ensayos clínicos como el de Liver, que vamos a darle doble clic más adelante, en donde la fragilidad en insuficiencia cardíaca no es una excusa para no dar tratamiento pivotal. Y eso nos hace que tengamos cuatro espectros fenotípicos, en donde el principal espectro fenotípico en la persona mayor va a ser los tres últimos: el hipertenso congestivo, el paciente con gran aterosclerosis con disfunción endotelial y el paciente donde tenemos una disfunción, esa patada auricular la perdemos por pérdida del llenado activo. Y en cada una de ellas, por ejemplo, en la FA es controlar el ritmo, si es menos de un año, idealmente, eso lo podemos discutir. Dos, en el paciente con arteriosclerosis, manejo de los factores de riesgo. Y importante en el paciente con hipertensión para ver el remodelado concéntrico, la rigidez, disminución
o manejo de la presión arterial. Y vamos a ver cómo en el paciente mayor que vive con obesidad, ya el ensayo SUMMIT y el STEP HPF nos demostró que hay mejoría en la fisiopatología de estos fenotipos. ¿Cómo llegar al diagnóstico que muchas veces es difícil? Y es que tenemos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada por definición, lo que tenemos principalmente clínicamente es una alteración en las presiones de llenado que nos da más síntomas al esfuerzo, pero el paso uno simple sería FEBI preservada con síntomas atípicos. Y cuando hablamos de síntomas atípicos estamos hablando del paciente que nos consulta por fatiga. El paciente que nos ingresa a la clínica en agudo porque tiene disnea, irritación yugular, a lo mejor tiene congestión, es realmente fácil, péptidos elevados. Pero este paciente que está con síntomas atípicos, con IC con FEBI, con fracción de eyección mayor al 50%, nosotros deberíamos pasar al segundo paso, es ver la probabilidad pretest y post-test para tener diagnóstico de IC. Y aquí las variables clínicas nos ayudan. A lo que muchas veces no llegamos porque son estudios un poco más invasivos, son demostrar en ejercicio con evaluación hemodinámica invasiva si este paciente tiene disfunción en el esfuerzo que se hace más que todo en pacientes más jóvenes. Aquí están los scores, ustedes los conocen muy bien. A la izquierda el score H2PEF, mucho más clínico, en donde ustedes ven que tener más de 60 años hipertensión ya son 2 puntos y sobre todo si el paciente tiene fibrilación auricular, más de 3 puntos y tiene más de 6 puntos, tiene un BNP elevado, tenemos clínica, probablemente ese paciente lo que tenga es disfunción. Y si nos ayudamos, por ejemplo, con ecocardiografía y lo que vemos es que la relación E, onda E epsilon es mayor a 14. Tenemos, por ejemplo, un estrés longitudinal alterado y sobre todo tenemos datos de hipertensión pulmonar, podemos, junto a los biomarcadores, considerar que ese paciente tenga IC con FIB preservada. Y en ciertas zonas grises podríamos usar manejo invasivo o sobre todo aquellos pacientes que nosotros creemos que tenemos una patología, por ejemplo, una miocardia hipertrófica o por ejemplo una amiloidosis. Y precisamente en estas zonas grises yo no quisiera dejar sin hablar de dos cosas súper importantes. Uno a la izquierda es cómo tenemos con la edad avanzada, con la fibrilación auricular y la enfermedad renal crónica, un aumento falsos positivos por BNP en donde tendemos que titularlo en vez de darnos 140, a lo mejor más de 300 del BNP, depende del laboratorio que ustedes usen, pero sobre todo tener en cuenta que y cada vez lo reconocemos más, que la amiloidosis por transtirretina tenemos que buscarla, sobre todo en el paciente para ver el pronóstico y si tenemos disponible, por ejemplo, terapias reversoras como el tafamidis, ¿cierto? En donde si tenemos unos checklists, sobre todo túnel carpiano bilateral que comienza 5 años antes, pacientes que tengan disociación en el voltaje del electro o estenosis aórtica bajo flujo, a lo mejor un ecocardiografista experto que vea algún tipo de moteado, ver y confirmar simplemente con una gamografía para ir, si tenemos sobre todo disponible tafamidis, para hacer tratamiento dirigido o mucho más específico. Esta imagen es muy, como muy contundente en decirnos que ustedes verán más X que check. Y ven, estos son todos los estudios, todos los ensayos clínicos que tenemos a la fecha de IC con FEBI preservada. Son todos los estudios en donde además han incluido personas mayores. El Digoxin, el estudio, el DIF-AFPEF, el iPreserve, el Paraffin HF, el Emperor Preserve, el TopCap. Podemos ver, en general, los resultados iniciales fueron negativos. Fue hasta el 2021 en donde teníamos un paseo terapéutico y después comienza la revolución clínica, donde tenemos ensayos que nos demuestran beneficio. Pero aquí hay una trampa y voy a volver atrás. Y es que solamente algunos pacientes tenían inclusión de fragilidad, como el Deliver y el Emperor, en un
en subrogado, ¿cierto? Pero el Paragon-HF no lo tenía. El TopCap, hay un estudio por ahí que muestra como con índice de fragilidad, pero en general son pacientes mucho más jóvenes, ¿cierto? Que no están representados más allá de la edad. Pero lo que sí podemos saber con la revolución de los ensayos clínicos que estamos teniendo es que el tratamiento debe ser dirigido a controlar el sustrato y al fenotipo. Buscar la euvolemia y tenemos a los diuréticos que todo el mundo lo mira feo, pero cuando tenemos que usarlos son necesarios. Los que modifican el pronóstico, tanto con el estudio, con el Deliver, como el Imperial Preserve, es ISLT2 y con el Feinherr la finerenona, que vamos a darle doble clic más adelante. Sin embargo, no hay que olvidarse de lo básico, que es controlar la presión, manejar el ritmo cuando correspondan y ver que si el paciente vive con obesidad, que es uno de cada tres personas mayores, manejarlo. Ya para en los últimos 3 minutos que me van quedando, para ver los estudios, tenemos evidencia que hasta hace 2 años, 3 años en guía era 2A, ahora es 1A. El único pilar con recomendación formal a 2026, esperemos que eso cambie, son los ICLT2. Tenemos dos estudios pivotales, el Emperor por un lado y el de Líder por otro. Vean ustedes esa disminución en muerte cardio, en hospitalización principalmente. Los subrogados son más que muerte cardiovascular, es el combinado de empeoramiento, ¿cierto? Que a lo mejor en una persona más joven a nosotros nos complicaría, pero en la persona mayor en particular, el, el combinado, disminución de muerte, pero sobre todo dado por hospitalización, es súper importante. Y fíjense ustedes a la izquierda, cuando nosotros vemos en el paciente que es severamente frágil, moderadamente frágil o no frágil, hay beneficios a 36 semanas, por ejemplo, con empaglifosina. Y en el paciente con dapaglifosina, ojalá no lo vea de esta manera como lo ve también este paciente, a esta doctora, que no le da ICLT2 porque es frágil y tiene insuficiencia cardíaca. Porque ya sabemos que en el preespecificado del Deliver Trial con dapaglifosina, en el seguimiento a 3 años, vean ustedes cómo la dapaglifosina en dosis de 10 miligramos, cuando nosotros vemos en las curvas rojas, negras y azul, hablando de no frágiles, moderadamente frágiles o más frágiles, cómo claramente hay beneficio tanto en cualquiera de estos espectros, por lo cual la idea aquí es que la fragilidad e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no es una excusa para no tratar. Es para qué, para titular de una manera diferente los medicamentos que están alrededor. Tenemos también el paciente que vive con obesidad, que es mayor. Recuerden que uno de cada tres personas mayores viven con obesidad. Y tenemos aquí que esto no está todavía en las guías, esperamos que 2026 sea 1A y es el paciente que viene con IC con FEI preservada. Tenemos el STEP, ¿cierto? Por un lado, con semaglutida, en donde sí hay una proporción de 12% de pacientes mayores de 65 años y tenemos revisiones retrospectivas en vida real que podemos charlar, en donde sí es seguro y es beneficioso con la dosis hasta 2,4 miligramos. Y por otro lado tenemos tercipatida, ¿cierto? Con el estudio Summit, en donde hay disminución hay disminución de la muerte y empeoramiento cardiovascular. Lo importante en la persona mayor es que el paciente que nosotros le demos GLP-1 o GLP-1 duales tiene que tener soporte de ejercicio, nutrición y tiene que tener un seguimiento estricto. Finerenona, un par de palabras. Sabemos que con la finerenona, con el Feinherr HF, hubo población, edad media 72 años, el 8% más de 75 años. No tenemos revisión por fragilidad y vemos que seguimiento a 36 meses, más de 6.000 pacientes con IC con FEBI ligeramente reducida y preservada, ¿cierto? Vemos que hubo no solamente una disminución en el outcome principal, que fue hospitalización y muerte cardiovascular, sino que en el paciente mayor, por aquí está contraindicado, me dice en potasio mayor a 5 y BFG menos de 25, no porque no se pueda usar, sino porque el estudio inicial excluyó este tipo de pacientes. Y en el paciente que ya tiene ICLT2 es un beneficio aditivo. El ejercicio
por supuesto, debe ser dado con una intervención como intervención no farmacológica, pero el problema de estos pacientes es que tienen mucha más intolerancia al ejercicio. Una palabra, Riaf Chef, usted lo conoce muy bien, más de 400 pacientes, pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, en donde un porcentaje del 51% eran IC con FEBI preservada, seguimiento a 3 meses, el outcome principal fue negativo, que fue muerte cardiovascular, pero sí en mejoría de calidad de vida y sobre todo mejoría en fragilidad con el subrogado de SPPB. Vean ustedes cómo la rehabilitación temprana multimodal junto a nutrición mejora calidad de vida y además el paciente se hospitaliza menos. Zonas grises importantes, dado que este webinar buscamos cómo manejar al paciente mayor. Y el paciente mayor, a diferencia del joven, si no tiene una red social presente, si no tiene evaluación de la cognición, en donde el paciente puede que no se nos lleve las indicaciones adecuadas, no tenga peso diario, tengamos riesgo de caídas y no tengamos un involucramiento de la red primaria, ese paciente en los primeros 15 días vulnerables puede haber complicaciones. Y aquí en cardiogeriatría, el médico tratante debe ser capaz de poder saber qué está pasando con su paciente cuando sale de la hospitalización en los próximos 7 días y llevarse a la enfermería. Ya para ir finalizando, en la polifarmacia hay cosas que nosotros debemos priorizar, ¿cierto? Sobre todo ICLT2, dosis fija, no hay que titular, diuréticos, la dosis mínima efectiva ASA y ARM, ¿cierto? Cuando tengamos disponibilidad. ¿Qué tenemos que considerar suspender en el paciente con IC con FEI preservada? Si no tiene indicación, si no tiene FA, sobre todo por la incompetencia cronótropa en un perfil de pacientes con IC con FEI preservada, beta bloqueante. No estamos hablando del paciente con FA, no estamos hablando de ese paciente, sino del paciente que no tiene indicación. Otro paciente es el paciente, y esto lo tenemos estudiado en el NEP-HPF, pacientes con nitratos que no tienen angina. Sabemos que por el robo que produce mucho más disfunción y sobre todo en el paciente con uso de AINE. En el paciente intermedio, si es hipertenso, por supuesto que ARA, ¿cierto? Pero siempre buscando polipíldora. 4 preguntas para entrar a lo paliativo. 1. Preguntar al paciente qué le han explicado sobre su enfermedad. ¿Qué es lo que más le importa a usted? Dar un pronóstico honesto y un plan concreto. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entrar en esta fase. No esperar el cuidado paliativo al final, sino saber el paciente que es un paciente que va a tener mal pronóstico, el 40 al 50% fallecen a los 5 años, sino que tenemos que ver qué es lo que más le importa, disminuir las hospitalizaciones y sabemos que el paciente está en fase 3, es decir, un paciente que tenga una escala de fragilidad mayor a 7, podemos hacer desprescripción avanzada y de optimizar el control. ¿Cómo podemos hacer eso? Uno, pivotalmente, controlar los síntomas en el paciente que está con sobrecarga hídrica, manejo con diuréticos. Los ICLT2 son seguros, producen hipotensión 2 a 3 milímetros de mercurio y a menos que el paciente esté con sepsis urinaria severa, no suspenderlo incluso en el paciente paliativo. Conclusiones con los estudios, esto lo tenemos, lo pueden revisar ahí. Con ICLGT2, el deliver nos demostró que la fragilidad no contraindica el tratamiento. No hay que titular. Finerenona, segundo pilar aditivo. Tercipatide en el Summit, pocas personas mayores, peri 60 con IC con FEBI preservada, podría ser una opción, pero sobre todo más con el STEP, más con semaglutida. Ojo, recordar que el paciente mayor de 75 años, hasta el 16% tienen amiloidosis y que convive con estenosis aórtica bajo flujo. Y la fragilidad es un signo vital, no para decir al paciente bajarle la cadena y decirle no se le vamos a dar terapia, sino para hacer una evaluación sistemática. Y yo me iría con 5 preguntas para la casa. 1. ¿Es realmente IC con FEI preservada? Vamos con las preguntas, el síntoma, ayudarse el ProNP y los score. 2. ¿Cuál es el fenotipo? Hipertenso, FA, una mujer, vasculópata o la persona que vive con obesidad. 3. ¿Cuál es el estado funcional? No para contraindicar terapia, sino para titular las otras terapias que puede tener el paciente. Ver un minicoc
ver la sarcopenia. ¿Cuál es el tratamiento? Uno, la comorbilidad, siempre sí o sí, IGSLT2. Tres, la finerenona como emergente. Y ejercicio. Es súper importante, el REIAP nos demostró. ¿Y cuáles son las metas? Directrices anticipadas, que es lo que quiere ese paciente. Entonces, vemos la luz, doctor Mutis, en la persona mayor con IC con fe y preservada. El desafío no es elegir si trato la IC o trato al paciente. El desafío en cardiogeriatría es precisamente poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Henry, por tu charla, excelente, como siempre, te felicito. Vamos a dejar las preguntas para el final, le damos espacio al doctor Gustavo Castielo para que haga su presentación y después los panelistas podrán interactuar y hacer las preguntas y los comentarios que crean pertinentes. ¿Mm? Bueno, mientras Gustavo por ahí está tratando de compartir su disertación, podemos por ahí, si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Henry, así podemos ir aprovechando un poco el tiempo y sacando un poco de también de interés a esto que estamos, de lo que estamos charlando. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Henry. Sabemos que la fragilidad es un marcador independiente de riesgo cardiovascular. Sabemos que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular tienen 2 veces más riesgo que de internarse y de morir por alguna complicación cardiovascular cuando la sufren. Sabemos que la sarcopenia es una asociación bastante frecuente a la fragilidad, que ya los criterios de Fried que usábamos antes, en el cual tomamos en cuenta solamente la función y funcionalidad, ya no lo tomamos en cuenta, sino hablamos de todas las esferas, incluimos la funcional, la clínica, la social, la mental y la nutricional. Pero sabemos que también los pacientes que cada vez tenemos más, arriba de 80 años, el 3% de la población mundial se va a triplicar de este valor en el año 2050. Eh, Sabemos que muchos no están incluidos, pero ¿qué pasan con estas nuevas drogas en esa población? Sabemos que, como vos relataste, no más del 5 al 7 al 10% están incluidos en nuestro trabajo, entonces existe cierto temor en estos pacientes muy frágiles, aunque la fragilidad no debería ser un marcador de indicar o no, sino si realmente debemos indicarlos con tranquilidad, sobre todo los SGLT2, la finerenona en los pacientes diabéticos, sobre todo con fracción, bueno, y con fracción disminuida. Y por ahí los ARNI que no los nombraste, pero uno tiende a usarlos dentro de los 4 grupos que uno por ahí, y al que tenemos, creo, por ahí menos experiencia todavía, ¿no? En este grupo poblacional. Vos decís que hay que escalar rápidamente, hay que hacerlo en forma paulatina, hay que iniciar con 2 básicos y después ver cómo escalamos. ¿Qué Sí, opinión tenés en eso? excelente pregunta. Un poco lo que las guías son lo que dice Salomon, lo que dice los que ¿Me saben de escuchás? falla cardíaca, ¿cierto? A ver, acá está, ¿no? Los que dicen, hablan de falla cardíaca, ¿cierto? Saben es, hay que intentar hacerlo en las 6 semanas, idealmente, sobre todo en con fe reducida. En el paciente frágil, yo creo que un primer concepto que uno tiene que tener es que no es contraindicación de que sea frágil, sobre todo con ISLT2 para dejarlo. ¿Ok? Eso creo que es importante. La otra práctica de titular, de pronto dejarle 5 miligramos, no dejarle 10, realmente no hay mucha evidencia con respecto a eso. Entonces, no es contraindicación y hay que hacerlo. Ahora, el, en el escalamiento rápido, estamos haciendo, es decir, en una semana, 2 semanas con la terapia pivotal, uno habitualmente, por ejemplo, con los ARNIs, esto hipotensa mucho. Eso hay que tenerlo bastante claro. Hipotensa bastante. Y los 50 cada 2, intentar llegar a 100 cada 12, o sea, en la práctica uno ve que eso es bastante infrecuente y una vez por ahí termina dejando 50 cada 12 y va titulando diurético, le va sacando a lo mejor otros medicamentos hipotensores, los beta bloqueantes, ¿cierto? Sobre todo recordemos que el Paragon HF fue neutro y por ahí hay alguna mejoría en el paciente con FEBI 57 y sobre todo si es mujer y tiene algún perfil de obesidad. Ese es como el Paragon HF que uno podría usarlo, ¿ya? De resto, mm,
podríamos conversar. Entonces, la fragilidad, ¿qué problema tiene aquí? Es ese paciente hay que seguirlo más de cerca, probablemente es un poco más lento. Decirle, ¿sabe qué? A lo mejor no dejarle tanto diurético si ya está euvolémico. Dejarle a lo mejor al bloqueador de canales de calcio un poco menos. Si tiene un trastorno del sueño, no dejarle trítico que produce vasodilatación. Son como esas cosas en el paciente mayor que uno dice, no es que no le va a negar la terapia, es que simplemente lo titula más lento, pero no es que no le ofrezca la terapia. Con finerenona, ¿cuál es el problema? Que muchas personas mayores con fragilidad tienen envejecimiento renal y por ahí tienen creas un poco más alta, potasio un poco más alto. Y lo bueno de la finerenona en comparación con la espironolactona es que produce menos hipocalemia. Y por ahí la asociación con ICLT2 hacen que el túbulo tenga hagan menos hipercalemia, ¿cierto? Entonces es una ayuda más que una mejoría. Y ayudarse, yo creo que sobre todo del equipo multidisciplinario, ¿cierto? De la enfermera que no, y del familiar. Eso es súper importante con los pesos. Pero la fragilidad, para responderle, doctor Muti, no es una contraindicación, simplemente es un semáforo para ir un poco más suave. Hay un paradigma en geriatría que es estar low, lento, pero no detenerse. Bien, no sé si Oscar, María del Carmen, y Jorge, si quieren aprovechar el tiempo de hacer algunas preguntas. Sí, más que una pregunta, un comentario. Porque yo creo que en el adulto mayor con insuficiencia cardíaca, optimizar el tratamiento no significa siempre agregar drogas, por supuesto, ¿no? Aunque sea drogas a las dosis máximas tolerables. Muchas veces lo que hay que hacer es desprescribir fármacos que no tienen relevancia clínica. Por ejemplo, ¿cuántos pacientes mayores nosotros tenemos tratados con los inhibidores de las bombas de protones, por ejemplo? Omeprazol, lansoprazol, cualquiera de ellos. Y estos medicamentos, sin una indicación específica, generan hipomagnesemia predominante y eso predispone a las arritmias. Eh, Generan una mayor predisposición por la disminución de la acidez a nivel del estómago a, y esto está ya muy demostrado, a neumonías. La neumonía en el adulto mayor es una patología grave y si ese adulto mayor encima tiene insuficiencia cardíaca, el empeoramiento todavía es mayor. Pueden generar nefritis intersticial y además generan disfunción endotelial porque disminuyen la biodisponibilidad del óxido nítrico. O sea, que hay medicación que no está directamente relacionada con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero que está, digamos, favoreciendo que las drogas que nosotros damos no tengan la acción que corresponde porque digamos, son contradictorias para el tratamiento en sí. Por otra parte, hace ya mucho salió publicado lo que se llama el triple golpe, que es muy común ver en los ancianos, que es esta asociación de AINE más IECA o ARA2 más un diurético. Esta asociación es deleteria para el riñón, genera 4 veces más insuficiencia renal. Así que hay que tratar de ver si la desprescripción en realidad no es más beneficioso que tratar de ir aumentando medicaciones específicas para la insuficiencia cardíaca. A veces el mejor tratamiento es el que decidimos suspender y no el que decidimos darnos. Bien, María del Carmen, gracias por el comentario. Ya le damos espacio a Gustavo que pudo compartir, así que comienza con su disertación y cuando terminemos podemos volver a hacer las preguntas de rigor, así aprendemos todos un poco de este webinar. ¿M? Gustavo, Buenísimo. podés empezar a Bueno, buenas compartir. noches. Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, tuve un problema aquí con la parte tecnológica. Antes de empezar con mi charla, estoy de acuerdo con María, esa es una de las partes que yo voy a tocar acá. Así que bueno, yo les voy a hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Mi nombre es Gustavo Castielo, así como me presentó el doctor Muti.
la próxima diapositiva me la tiene que pasar. Ay, ay, ay. Bueno, la próxima me podés pasar. Ahí está. Bueno, epidemiológicamente tenemos dos cosas que son cada vez más frecuentes. El envejecimiento poblacional, que es mucho mayor, y ahora se agregan en nuestras consultas diarias los nonagenarios y hasta los centenarios. Entonces, y en el 2050 se calcula que va a haber muchísima población mayor. Y por otro lado, lo que hay mucho es insuficiencia cardíaca, porque es cada vez más la cantidad, en especial por la mejoría de la tecnología. O sea, anteriormente los infartos se morían jóvenes, ahora se curan o se mejoran con las angioplastias, con los stents, con la cirugía, etcétera, etcétera, y hace que crezca más la insuficiencia cardíaca. Por ende, hay mucho más ancianos y mucho más insuficiencia cardíaca. Entonces, epidemiológicamente, voy a tener que decir a la vieja usanza, la próxima diapositiva. Ahí está. Entonces, la insuficiencia cardíaca es muy frecuente en el adulto mayor, con prevalencias de alrededor entre 10 y al 12% en mayores de 60 años. Y bien como decía el doctor Henry de las Alas, generalmente son más los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que los que tienen con fracción de eyección reducida. Entonces, estamos en una entidad próxima que es muy frecuente porque hay cada vez más ancianos y cada vez hay más insuficiencia cardíaca. Pásame la próxima. Como lo compartió, ahí está. Bueno, y acá está el ejemplo que no terminó de bajar del motor nuevo y el motor viejo, ¿no? Conceptualmente en el motor nuevo, si aparece una noxa, no se va a destartalar tanto, ¿no? En cambio, en un motor viejo puede aparecer una noxa y, por supuesto, que va a generar muchísimo más daño. ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando aparece una noxa en un corazón viejo? La siguiente. Esta no, la siguiente. La siguiente, por favor. Disculpe, ¿es esta o la que le sigue? La siguiente, Fiorella. Esta no. Un momento. Sí, perdón, disculpen que se corta el hilo de la... No se me distraigan, por favor. Ahí está. Bueno, cuando nosotros estamos ante la presencia de un adulto mayor, tenemos que tener una valoración integral y tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario. Entonces, acá estarían los lazos importantes, tener el seguimiento clínico con las vacunas, con los síndromes geriátricos, con la multimorbilidad, con la polifarmacia. Los hábitos nutricionales son muy importantes, la salud bucal, el riesgo nutricional, la antropometría, la sarcopenia que preguntaba Luis, toda la capacidad funcional, digamos, de qué hace el paciente en su casa, si se puede bañar solo, si se puede levantar, si ver la fuerza, la marcha, el equilibrio, todas las alteraciones cognitivas y, por supuesto, también la red de contención familiar y social. Próxima diapositiva, Fiorella. Son esas cosas que nosotros vamos a valorar al anciano integralmente. Lo mismo, o al adulto mayor, mejor dicho. Lo mismo, esto que se llaman banderas rojas, cuando nosotros nos plantamos frente a un paciente adulto mayor, vamos a ver la primera área si está deprimido o ansioso. Es muy común encontrarnos con estas dos entidades. Las historias de caídas en los últimos 2 meses, en qué circunstancias fueron, los problemas de audición, mucha comorbilidad. La enfermedad cardiovascular es absolutamente frecuente en estas pacientes de edad, la diabetes, la osteoporosis, las anticoagulaciones, tienen arritmias, se anticoagulan, tienen antecedentes de ACV, tienen enfermedad de Parkinson y cualquier alteración neurológica. Tienen un impacto social muy importante, en especial siempre a esa altura de la vida. Hay una de las parejas que se muere y entonces tienen los duelos con la muerte familiar o un amigo y necesidad del cuidado. Los problemas de visión, ¿quién no tiene una persona mayor con un problema de catarata? También tienen deterioros cognitivos, dificultad para seguir instrucciones simples, problemas de memoria y tienen el tema de la polifarmacia. La mayoría utiliza sedantes, tienen mal sueño para dormir y con distintos efectos secundarios. Y por supuesto que la gran mayoría también
de estas banderas rojas tienen dolor crónico o dolor agudo. La siguiente, Fiorella. Entonces, esto es lo que presenta un paciente que vemos nosotros. Entonces, vamos a ver qué es la fragilidad, porque esto se va a unir, como dijo el doctor Henry, a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la fragilidad? Según la Organización Mundial de la Salud, la fragilidad es un síndrome biológico geriátrico donde hay disminución fisiológica de los órganos que producen mayor vulnerabilidad a estresores y se asocia a mayor morbi-mortalidad. Por lo tanto, fragilidad es igual a vulnerabilidad multidimensional. El tema, lo más interesante es que hay que detectarla porque son potencialmente reversibles. Ya vamos a seguir con este tema. Adelante, Fío. Próxima diapo. Nosotros la fragilidad, el anterior, perdón, el fenotipo más utilizado es el fenotipo de Fried. Es más útil en investigación, cuando se hacen trabajos con adultos mayores se utiliza mucho este esquema, es muy reproducible y se utiliza también en rehabilitación como un estado inicial y después que uno inició el ejercicio para ver su evolución. El fenotipo de Frey tiene 5 tipos donde se le pone un punto a cada elemento, entonces pone disminución del peso es un punto, por ejemplo, poca energía y resistencia es otro punto, y así sucesivamente. Poca actividad física, el camino lento también es otro punto, y la fuerza presora, que según el sexo y según el peso vamos a definir también con un punto. Entonces evaluamos al anciano con estas preguntas y después lo clasificamos en robusto, lo clasificamos en prefrágil y lo clasificamos en frágil. Y a mí me gustaría que también, no solamente siendo un adulto mayor, porque hay muchas personas que tienen menos de 60 y que ya están entrando en la prefragilidad. La siguiente, Fiorella. Entonces, cuando vamos a centrarnos un poco en la insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el más, digamos, escala que mejor función genera en la insuficiencia cardíaca? Es esta, es la CFC, es la herramienta más respaldada para detectar fragilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se hizo un registro prospectivo en Japón con 3.905 pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca y se vio que tiene una muy buena correlación, tiene la mejor sensibilidad, la mejor especificidad y es el que se usa, como se dijo antes, en casi todos los trabajos, en el DELIVER, en el DAPA High Failure, en el High Failure Action también se utilizó. La siguiente. Esta escala lo que hace, esta famosa escala, que fue publicada en el 19 y fue validada en el 2024, toma 4 elementos: el físico, como dijimos antes, el cognitivo, el nutricional, el psicológico emocional y el social. Y esta escala, lo interesante, que fue diseñada para reconocer la superposición de síntomas entre la insuficiencia cardíaca y la fragilidad. Entonces va a clasificar esta escala en no frágiles o robustos, en vulnerables, en frágiles y en enfermos terminales, donde va a tener un enfoque diferente. La siguiente. Este digamos, más o menos lo mismo, para remarcar que tiene un aspecto clínico con comorbilidades, estado nutricional, tiene un aspecto psicocognitivo, el deterioro cognitivo, la depresión, el funcional, como dijimos, y el social. Estos 4 elementos están dentro de esa escala. La que sigue. Y acá vemos también de esta escala cómo lo podemos clasificar, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, es vulnerable porque no depende de otros, pero tiene síntomas de distintas límites de actividades, es vulnerable leve. O sea, esta escala está hecha para cardiólogos, no está hecha para geriatras, y para que rápidamente nosotros nos ubiquemos dónde está ese paciente. ¿Es no frágil? ¿Es frágil? ¿Es frágil severo? Justamente esa es la gran utilidad para esta escala. La que sigue, Fío. Fíjense acá, esto yo lo puse porque está muy bueno. Este es un robusto porque camina. Aquí tenemos un vulnerable leve, están con bastón, y acá estamos con silla de ruedas y en el terminal que está siempre acostado, ¿no? Entonces sería como una evaluación rápida que el cardiólogo puede hacer y donde se puede ver eso. La que sigue.
¿Cuáles son los factores de riesgo de fragilidad? Y yo esto lo pongo porque es muy importante, porque hay adultos que van a ser adultos mayores, entonces está bueno ya empezar a trabajar en la consulta médica con ellos. Entonces, con los que tienen factores de riesgo para ser frágiles en un momento de la vida, ¿no? Bueno, por supuesto la edad avanzada, el sexo femenino, las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, el EPOC, la polifarmacia, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la inactividad física y la sarcopenia, el sedentarismo, el bajo nivel educativo, los factores psicosociales como la depresión, el aislamiento y, por ejemplo, no tener pareja, no tener una red de contención, son todos factores de riesgo para ser frágil en la ancianidad o en la adultez mayor. La que sigue. ¿Para qué sirve evaluar la fragilidad? Un poco lo dijo Henry. Es muy importante porque la fragilidad estratifica el riesgo. Entonces, si vos tenés un paciente con insuficiencia cardíaca que es frágil, incrementa el factor de riesgo, ¿no? Aparte de la fracción de eyección, de todo lo que sabemos. La otra cosa que es muy importante, que yo voy a hacer mucho hincapié en esto, que sirve para personalizar la velocidad de titulación del tratamiento típico para la insuficiencia cardíaca, que ya vamos a hablar de los 4 fantásticos. Además, sirve para identificar candidatos a rehabilitación multimodo, como se dijo, que tienen un beneficio absoluto y es mucho más mayor en los frágiles. Entonces, es muy importante evaluar y con esa escala, rápidamente, con la escala que yo les conté, como nosotros como cardiólogos cuando nos llega, pero si podemos hacer un trabajo interdisciplinario donde incluimos más gente, es mucho mejor. La que sigue. La que sigue, ahí está. La fragilidad, ya también esto se dijo, es muy frecuente, afecta al 30 al 60% de los pacientes que tienen fracción de eyección con deterioro de la fracción de eyección y hasta el 80% de los hospitalizados. En el estudio High Failure Action se vio que el 59% de los pacientes que entraron en ese estudio eran frágiles. La que sigue. La fragilidad se asoció a un 2,9% de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca con deterioro y a 1,9% de la reinternación. Y como vemos también es un predictor independiente de mortalidad y hospitalización más allá de todo lo que dijimos de la insuficiencia cardíaca. Por eso, como la conclusión que dijo el doctor Henry, es miremos al paciente en su globalidad, no es una insuficiencia cardíaca ni un corazón con deterioro, sino que es una totalidad de una fragilidad más la insuficiencia cardíaca. La que sigue. El otro elemento que es a propósito de esta charla es la famosa polifarmacia, también tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo no vamos a unir tanto por una cuestión del tiempo, pero lo que más hay muchas prescripciones redundantes, hay muchas cuestiones que los médicos sinceramente se prescriben por inercia, siguen con fármacos de hace un montón de tiempo que siguen con los mismos, y bueno, es una cuestión muy común. Pero ¿qué pasa farmacodinámicamente con los pacientes mayores? Que los fármacos tienen una eficacia menor y un aumento en las reacciones adversas de los mismos. ¿Por qué? Por el deterioro renal, por el trastorno de absorción, por menor metabolismo hepático. Entonces hay que tener cuidado, y ahora vamos a hablar de un concepto interesante, que es la que sigue, donde una vez están los pacientes polimedicados sin ningún criterio, digamos. Entonces, evaluar la desprescripción, y después vamos a ver en qué caso. No se trata de rechazar tratamientos eficaces, sino equilibrar cuidadosamente los beneficios y riesgos de los fármacos, adaptando la terapia a las necesidades específicas del paciente, mitigando los riesgos de la polifarmacia, mejorando la calidad de vida y reducir los efectos adversos y los costos. Entonces, tenemos el tema de la fragilidad, tenemos el tema de la polifarmacia, tenemos el tema de la fragilidad, que la podemos mejorar con una buena rehabilitación multimodo, y tenemos la polifarmacia, que la podemos mejorar con la desprescripción. La que sigue. Y por otro lado, miren lo que... esto es de la rehabilitación, que yo les decía, el trabajo, el Action es buenísimo, con 2.130 pacientes, disminuyó la fragilidad y mejoró la sobrevida, y el otro trabajo que fue presentado con menos pacientes también mejoró a los 3 meses la sobrevida y la calidad de vida en estos pacientes. Entonces tenemos estas herramientas para trabajar en la fragilidad y tenemos estas herramientas para mejorar la polifarmacia. La que sigue. Por ende, es muy importante
trabajar sobre la fragilidad y hacer un cribado de lo que sería la fragilidad en el adulto mayor. Y tenemos tres tipos de pacientes. El robusto, ¿no? Que también para prevenir que no pase a los distintos lados, le vamos a hacer ejercicios multicomponentes, ejercicio adaptado, prescripto, ¿no? O sea, no vaya y camine, sino que a través de una prescripción, una alimentación saludable, una salud dental, un control de los factores de riesgo y vacunación. En los que están frágiles, por supuesto que intentar también rehabilitación, la administración proteica, la vacunación, la evaluación de los fármacos, y los frágiles severos, ver la rehabilitación, acá sí utilizar el elemento de la prescripción y evaluar los cuidados paliativos. La que sigue. Última de tema de fragilidad, vemos que la fragilidad, y un poco ya también se dijo, y la enfermedad cardiovascular tienen los mismos mecanismos fisiopatológicos, tienen disfunción mitocondrial, tienen hipoperfusión tisular y una mucha activación, o sea, es la misma, digamos, microfisiopatología de las dos, ¿no? Tienen en prevalencia y la misma fisiopatología. La siguiente. Ahora vamos a entrar un poquito en la insuficiencia cardíaca con deterioro de la función sistólica. Rápidamente la clasificamos en 4 elementos, hoy por hoy, según las últimas guías. La que yo voy a hablar es esta, es la reducida, la FEP, que tiene menor a 40. Después está la levemente reducida, muy común en cardiopatía isquémica, en 41 y 49, y la que tiene la fracción de eyección preservada, más común en mujeres y adultas mayores, como dijimos, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, pero que bueno, no es el tema de esto. La que sigue. Yo voy a hablar de esta, de la recuperada. La que sigue. Bueno, esto es rapidito, que el paciente frágil, la insuficiencia cardíaca, todo es peor para la fragilidad y para la insuficiencia cardíaca. La que sigue. O sea, es una bombita, digamos, un frágil con IC es una cosa muy mala. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, pues somos todos cardiólogos y más o menos todos los conocemos, los famosos criterios de Framingham de insuficiencia cardíaca, los criterios mayores y los criterios menores, la disnea, la ingurgitación yugular, los estertores, la cardiomegalia, el edema agudo de pulmón, el tercer ruido, la disnea, etcétera, etcétera. La que sigue. Lo mismo lo que dicen en las guías. La siguiente diapositiva, los síntomas típicos, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, etcétera, etcétera. Muy importante la yugular, es un elemento, un signo muy específico, el reflujo hepatoyugular y el tercer tono. La que sigue. Todas estas dos diapositivas era para plantear esto. La presentación clínica de la insuficiencia cardíaca con deterioro en el adulto mayor es distinta, es atípica, y esto genera un retraso en el diagnóstico. ¿Y por qué es atípica? Porque primero hay un sesgo, el paciente no se mueve, entonces no podemos diagnosticar bien la disnea. Y segundo, incluyen distintos síntomas, como tienen múltiples comorbilidades y todo lo que hablé, generalmente el paciente con insuficiencia cardíaca está más confuso, más irritado, muy anoréxico y puede estar acompañado de las otras cuestiones. La que sigue. La que sigue. Mientras voy poniendo la que sigue, contar que cuando un paciente se interna, este cuadro lo vieron en todos lados, hay que estar muy atento en la salida de la internación, mejorarle bien la congestión, que es lo que vamos a hablar ahora en breve, y tener en cuenta que si uno se internó, es muy fácil que se reinterne. ¿Cómo estudiamos al paciente con adulto mayor, con insuficiencia cardíaca, con deterioro de la función sistólica? Vamos a ver, siempre muy importante la etiología, lo más común es la enfermedad coronaria, por arritmia, por fibrilación auricular, y también tiene más incidencia de ser pacientes oncológicos y que hayan recibido quimioterapia. Siempre vamos a estratificar el riesgo, siempre vamos a evaluar los signos de congestión, vamos a estudiar la función renal, la anemia, el hierro, porque es una terapeuta interesante también, y si hay BNP o NT-proBNP. Así vamos a estudiar un paciente con insuficiencia cardíaca, con deterioro de la función sistólica. La que sigue. Y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y ya vamos como medio definiendo un poco lo que yo les quiero dejar, es esto. Primero lo de la fragilidad y la polifarmacia, y segundo esto. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca hoy por hoy tiene 4 pilares. Estos 4 pilares
demostraron claramente que mejora la sobrevida y mejora la calidad de vida y mejora la reinternación. ¿Y cuáles son esos 4 pilares? Los beta bloqueantes, en especial el carvedilol, es el más utilizado en insuficiencia cardíaca. Hay trabajos también con metoprolol y trabajos con bisoprolol, no tanto el nebivolol. Los ISGLT2 inhibidores, drogas hoy por hoy como la dapaglifosina y como la empaglifosina, los MRA, espironolactona, plerrenona, finerenona, y los ARNI, que yo acá en el grupo ARNI puse ARNI, que son los acubitril valsartán, ARA2 y inhibidores de la enzima convertidora. Estos 4 drogas el paciente lo tiene que recibir, sea frágil o no frágil, que es lo que yo les voy a hablar ahora y cuáles son los efectos adversos. Después, por supuesto, que está el ion férrico, bueno, esto que deriva de acá, está la hidranacina y el nitrato, bueno, después está el vericiguat, el omecatib, el loop de diuréticos, pero estos 4 no pueden faltar, estos tienen que estar, a pesar que sea frágil o no, y ese es el concepto que les quiero dejar. La que sigue. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el adulto mayor, como en todo paciente con insuficiencia cardíaca, es artesanal. Quiero que se lleven este concepto que es artesanal. La que sigue. Siguiente diapositiva. El tratamiento de la IC en el adulto mayor. Entonces, acá vamos a evaluar la fragilidad, como dijimos, vamos a evaluar la polifarmacia y vamos a evaluar el tratamiento de la IC, porque el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida y la supervivencia. Combinando estas 3 cosas podemos lograr eso. La que sigue. Y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el primer elemento, por supuesto en el adulto mayor, es tratar la congestión. Es fundamental la congestión. ¿Cómo tratamos la congestión? Con diurético de asa, la famosa y bien ponderada furosemida. ¿Quién no tiró un furazo alguna vez en un paciente con insuficiencia cardíaca? Entonces, hay que ajustar el diurético de acuerdo al examen físico. Sabemos que la yugular es fundamental, el reflujo hepatoyugular también, también lo podemos ver por el peso, lo podemos ver hoy por hoy, la congestión por la ecografía, con las líneas de Kerley, y también lo podemos ver con el sodio urinario. Hoy por hoy el seguimiento de la congestión es con el sodio urinario, cuando es menor a 55 podemos ver que ya se ha desprecargado bastante. Y un tema muy importante, que es lo que pasa, a mí por lo menos me pasa muy comúnmente, que se da el alta por una cuestión de apuros con congestión. Esto es un error porque después cuando yo quiero titular las drogas que les voy a contar, es un elemento muy importante. Adelante, Fiorella. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el adulto mayor? Y no quiero ser denso, la meta fundamental es que los 4 pilares estén los 4 pilares dentro de los 2 o 3 meses, aunque sea a dosis subjetivas. Es mejor las 4 clases a baja dosis que 1 o 2 a alta dosis. Por ende, iniciar el tratamiento no secuencial, iniciar el tratamiento de los 4 pilares en simultáneo, subiendo la dosis semanalmente, siempre controles estrechos post cambio de dosis, siempre a pesar de la fragilidad. Pero estos 4 tienen que estar. La que sigue. ¿Por qué? Más allá de que, como dijimos, mejora la sobrevida, está archidemostrado por todos lados, tienen 4 elementos, 4 efectos adversos. El primero y el más común es la hipotensión arterial. Adelante. La que sigue. La hipotensión arterial es muy común en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando un paciente con IC que se va de alta o está internado y demás, y está hipotenso, primero tenemos que definir gravedad. Por ende, vamos a descartar que no tenga un shock cardiogénico. Si descartamos que tiene un shock cardiogénico, vamos a descartar causas reversibles de hipovolemia, o está infectado, o tuvo un sangrado, o tuvo una diarrea. Si estas 2 cosas no la tiene, ahí sí, un poco lo que decía María del Carmen, reducir fármacos no indicados en la fracción de eyección con deterioro
con efecto hipotensor. Por ejemplo, tiene indicado un alfa bloqueante para la próstata, pero en eso tiene indicado un calcio antagonista para la presión, por ejemplo, tiene una amlodipina. Bueno, eso se lo sacamos. Tiene un nitrato por la angina, intentamos ver de sacarlo. Si a pesar de esto el paciente continúa hipotenso, ahí tenemos que bajar el diurético. Por eso es muy importante que el paciente se vaya descongestionado. Entonces ahí sí tenemos que intentar bajar el diurético. La que sigue. Esto es el efecto adverso más común que puede ocurrir en un paciente frágil con insuficiencia cardíaca. Y de estas 4 drogas que dijimos, mantener 2 sí o sí, que es el ISGLT2 y los MRA. Dijimos que en los MRA está el finrenona, el espironolactona y la eplerenona. Mantener los beta bloqueantes, fíjense, ahí de los 4 ya tenemos 3. Este beta bloqueante, reducirlo si vemos que está bradicárdico, si está hipotenso, no, lo dejamos. Y el que sí vamos a tocar es el grupo de ARNI. ARNI, inhibidor de la enzima convertidora o ARA2, este suele ser el principal elemento que genera hipotensión. Entonces, en general, lo que intentamos hacer es hacer una dosificación muy lenta, cada 15 días, y si un ARNI dio hipotensión, intentamos pasar a un inhibidor, o viceversa, o pasar a un ARA2, a ver cuál es a baja dosis y tratar de ver la mayor tolerancia que pueda tener el paciente. Si vemos que no puede, ahí hay que descartar insuficiencia cardíaca avanzada y ver mandarlo a trasplante, etcétera, etcétera. La que sigue. Otro efecto adverso muy común es que el paciente sea un adulto mayor, insuficiente cardíaco y tenga un filtrado bajo. ¿Qué drogas le damos si tiene un filtrado bajo? ISGLT2 y beta bloqueante. Hay un trabajo que dice que la EMPA es mejor que la DAPA para esto, ¿no? A este le vamos a dar ISGLT2 y beta bloqueante. Usar ARNI, vamos a ponerle el grupo ARNI a dosis baja y titular lento con un monitoreo estrecho cada 15 días de la urea. No suspender automáticamente por el descenso inicial. Puede haber un descenso inicial cuando empezamos a titular con inhibidores de la enzima convertidora, pero no suspenderlo, esperarlo un poquito. Y ajustar, por supuesto, en este caso la volemia, el diurético, cómo está, ¿no? Ese es el manejo más artesanal de todo. Y evitar iniciar los MRA, ¿no? Los MRA, cuando tiene un filtrado abajo, hay que evitar, porque esto puede dar hipercalemia y puede generar problemas. La que sigue. El otro efecto adverso muy común es la hipercalemia. Y la hipercalemia, cuando hay hipercalemia, los ISGLT2, sabemos son diuréticos que actúan en el tubo contornado proximal, ayudan muchísimo a bajar el potasio y cuando hay pacientes con hipercalemia hay que dejarle el ISGLT2, hay que dejarle los inhibidores de la enzima y hay que tener cuidado con el MRA. Entonces, salieron fármacos, que yo inclusive estuve en la investigación del partiromer y el de circonio, donde estos fármacos existen para bajar el potasio y siempre poder poner el MRA, digamos, ¿no? La efinrenona y demás. La que sigue. Ya para ir terminando, es muy importante esto que pasa. Nosotros los datos que tenemos en los pacientes adultos mayores son más escasos porque no entran en los trabajos grandes. Por lo tanto, las recomendaciones siempre son por subestudios o por análisis de subgrupos. Entonces, ese es el otro concepto que también me gustaría hacer digamos, un trabajo multicéntrico mucho más importante. La que sigue. Y para concluir, la insuficiencia cardíaca con deterioro de la función sistólica es una entidad frecuente, el adulto mayor es cada vez más frecuente en el mundo, los 4 fantásticos son tolerados con titulación más lenta, con monitoreo estrecho, pero lo tienen que recibir, y derivar a rehabilitación, cardio-rehabilitación adaptada y una evaluación nutricional, cognicional, de cognición, por supuesto, y apoyo social. Y para terminar, la última diapositiva, la siguiente. Para terminar, muchísimas gracias por darme esta posibilidad de poder contarles este tema que me resulta muy apasionante para mí. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo por tu charla, excelente.
Bueno, dejamos un espacio ahora que los panelistas puedan opinar o hacer alguna pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta, o bueno, tal vez un comentario, ¿no? Las dos disertaciones fueron bellísimas, brillantes y extremadamente ricas en informaciones, ¿no es cierto? Entonces, habría tantísimos puntos para comentar. A mí me gustaría rescatar uno por el cambio de paradigma, digamos así, que es el tema de fragilidad, ¿no? Y un punto que me gustó muchísimo de Henry al inicio es que la fragilidad no impide de ninguna forma la desistencia de dar un tratamiento pleno. Lógicamente, habrá que adecuarse, ¿no es cierto?, en la titulación de drogas. Entonces, eso me pareció, en primer punto, extremadamente importante porque de cierta forma, se tiene, como sabemos que aumenta la mortalidad y la fragilidad, ¿no es cierto? Hay una cierta tendencia a veces a desistir de dar una asistencia plena a un paciente por su fragilidad. Entonces, desde ese punto, que fue el inicio de la disertación de Henry, saltaría al otro punto del doctor Gustavo Castiela cuando nos dice de su experiencia con la rehabilitación y nos habla de un grado de reversibilidad en la fragilidad. Entonces, a mí me gustaría que el doctor Castillo me ampliara un poquito esa experiencia y hasta qué punto se da ese proceso de reversibilidad, porque verdaderamente particularmente la sarcopenia, ¿no es cierto? Que sería un punto. Eso creo que es un elemento importantísimo. Y lamentablemente no contamos con muchos centros de rehabilitación, o al revés, contamos con muy pocos centros a los cuales uno pueda orientar y encaminar este tipo de pacientes. Entonces, gustaría saber la opinión de los dos sobre este punto. Sí, perdón, sí, sí, me parece muy interesante. Digamos, se puede. Yo estuve muchos años haciendo rehabilitación y teníamos un grupo interdisciplinario donde no es solo el ejercicio, es el ejercicio, es la nutricionista, es la cuestión social, el apoyo. Y no te digo que todos los pacientes, depende de acuerdo a la fragilidad que tengan, pero en general hay una gran mejoría, ¿no? Con la actividad aeróbica y demás. Tal vez necesitaríamos más si usted quiere más carretel científico tal vez, pero hay datos de eso. No son no son muy numerosos, pero hay datos. Doctor Oscar, yo comentaría que tenemos evidencia, creo que hace un par de años, creo no, estoy seguro, hace un par de años en el REACT-HF demostró, un ensayo clínico publicado en New England Journal, demostró que la rehabilitación sí funciona. El tema es que en la persona mayor tiene que ser precoz. Eso es el y multidimensional, es decir, sabemos que la rehabilitación cardíaca no solamente es ejercicio, como decía el doctor Gustavo, sino que también componente nutricional, que se sigue mucho más frecuentemente al paciente, pero hay que tener hay algo muy pivotal en la mira, y es que un mes no sirve, 2 meses no sirve. Esto es poquito y lo que tenemos evidencia son al menos unos 3 meses para lograr beneficio. Yo creo que eso es importante, sobre todo porque mejora adherencia al ser grupal con las terapias. Tenemos evidencia y tenemos la experiencia un poco de cada uno de nosotros en los centros en que estamos. Bueno, en ese sentido, quería hacerle un comentario del INCOR, el Instituto del Corazón de San Pablo, que hay un grupo de rehabilitación bien importante en insuficiencia cardíaca. Y realmente hay un aspecto que cuando uno conversa con los pacientes que participan del sistema, es que ellos se sienten extremadamente asistidos. Y esto es como una especie de inyección de ánimo, una cosa suplementar totalmente subjetiva, pero que ellos transmiten. Entonces, la participación del grupo multidisciplinar
eso tiene un impacto fuertísimo. Por ejemplo, en este grupo de rehabilitación hay una enfermera que se ocupa de ir llamando al paciente cuando le va quedando poca medicación, porque dentro del programa se le da la medicación, ¿cierto? Entonces dice, señor fulano, no se olvide de venir la semana que viene porque le está quedando un poco de esto, un poco de aquello, etcétera, ¿no? Y necesita revisar el remedio y todo. Eso tiene un impacto increíble. Fíjense que estamos hablando de una cosa que no es médica, es una cosa humana, simple. Entonces, el impacto de colocar a estos pacientes en ese tipo de programa es de una relevancia completa. Por lo menos eso es lo que nos ha tocado ver y entusiasma, digamos así, porque hay pacientes que están, que uno los ve y dice, no, no es posible que entre caminando con esa fracción de eyección, ¿no es cierto? Yo trabajo con ecocardiografía y sin embargo el sujeto se acuesta totalmente horizontal, ¿no es cierto? Y es el resultado de toda esta terapeuta, de todo este arsenal que tenemos hoy en día y realmente se puede ir muy, muy lejos con la insuficiencia cardíaca, mucho más de lo que una fracción de eyección baja nos pueda decir, ¿no? Gracias por la respuesta. Jorge, ¿querés hacer algún comentario? Quería preguntarle al doctor Henry qué cree él, qué importancia tiene hoy el rol del tratamiento de la inflamación y de los componentes del envejecimiento cardíaco sobre la insuficiencia cardíaca con función preservada. Ya. No sé si se refiere a los senolíticos. Exacto. Ujú. Sí. Primero, no tenemos evidencia en este momento de ensayos clínicos que nos hayan demostrado alguna terapia en particular. Ahora, antiinflamatorios son los ISLT2 y los GLP-1, por lo cual por ahí hay un paper en JACC en donde se plantea principalmente en Lancet, disculpe, cómo los ICD-2 serían los primeros medicamentos antiinflamatorios y que disminuyen el envejecimiento cardiovascular. A ese nivel de aseveración está publicado en Lancet. Y si uno va a la fisiopatología, sí, probablemente sí, porque mejora un poco esa cascada simpática, mejora el daño endotelial. Entonces uno podría pensar que sí. Ahora, hay otras terapias mucho más nuevas como los GLP-1, y tenemos semaglutida, tercipatida, ¿cierto? En pacientes con IC con FEBI preservada, que también sabemos que son antiinflamatorios. Entonces, ahora que tengamos un ensayo en particular para demostrar esto, hasta ahora no, y eso hace parte un poco de la medicina translacional. Ahora, hay que tener en cuenta de que muchos de estos pacientes no tienen insuficiencia cardíaca sola. La insuficiencia cardíaca muchas veces es el producto de varias patologías que tienen a de base. Soledad, daño endotelial, aterosclerosis, ¿cierto? Y ahí ese paciente hay que buscar bajarle el LDL, el estudio MESA los tiene bastante demostrado con las estatinas. O sea, no todo es los famosos cuatro fantásticos. Y si algo, don Jorge, doctor Jorge, que yo podría comentarle, es que lo que hace diferente a la cardiología de la persona joven a la persona mayor es la necesidad de ver más afuera, ver más allá del corazón y más allá de la patología en particular. El paciente con insuficiencia cardíaca, con IC con FEI preservada, es dislipidémico, tiene hipertensión, tiene hipovitaminosis, tiene la vitamina D baja, tiene muchas veces el calcio bajo, tiene homocisteína alta, tiene el fierro lo tiene bajo, entonces es ver más allá, ¿cierto? Y esperemos, yo creo que esperemos que las terapias antiinflamatorias como dirigidas a meta, eso se ha dicho el Vericiguap, se ha dicho la colchicina, etcétera, pero evidencia como hasta ahora, a lo mejor yo la desconozco, pero es mi comentario, doctor Jorge. Muchas gracias.
En cuanto a eso también que acabas de decir, que también iba a preguntarle a Gustavo, era la importancia y que muy pocas veces en la experiencia se ve, que es el control del déficit de hierro y su tratamiento, más en estos pacientes, ¿no? En cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bien, aprovechamos este minuto. Hay una pregunta que Ya se ha hay. repetido, que es el tema de qué pasa cuando el paciente no puede acceder a una glifosina o un ARNI por el costo o no tiene Perdón, accesibilidad en el país donde están, en ¿no? estos pacientes tenemos mucho con anemia, con déficit de hierro por la insuficiencia cardíaca en sí, ¿no? Y cómo los mejora la calidad del trabajo, a ver que nos diga, creo que se va a que viene la semana que viene en Barcelona. ¿Se escucha? Se corta, Gustavo, se Doctor, cortó tu pregunta o tu acotación. Bueno, aprovechando el tiempo, vuelvo a hacer la pregunta. Hay un par de preguntas en el chat relacionadas con lo mismo. ¿Qué hacemos cuando no Hola. accedemos a una glifosina o un ARNI por el costo? Henry, ¿vos qué dirías? Bueno, yo creo que si tuviéramos que privilegiar algún... Primero, yo creo que el comentario de la doctora Rubio al comienzo es un comentario muy, muy, muy acertado. Y es que hay que ver qué primero tenemos que retirar. Hay medicación inapropiada, mucho en la persona mayor. Y ahí, al quitar esos fármacos, nos ahorramos un dinero y ese dinero lo podemos aprovechar en otras terapias que tienen evidencia o no va. Y por ahí si tuviésemos que privilegiar, sería un poco IGLT2, ¿cierto? Yo creo que eso, ¿por qué? Porque tiene evidencia fuerte, tiene pacientes mayores, baja poco la presión, no produce tanta hipercalemia, es fácil de titular, tiene pocos efectos adversos. Entonces, sí. Si no tenemos Palarni, recordemos los estudios, no hay que acordarse de las novias anteriores que son bonitas también, de los arados. Hay que acordarse de eso. Tenemos el valsartán, es barato y funciona. Creo que eso es importante. Yo creo que esos dos y tampoco la espironolactona, no sé en Argentina, pero la espironolactona es bastante económica y tiene evidencia, un poco la hipercalemia por ahí. Pero yo diría eso, un poco los que más son más complicados porque todavía no han aprendido. Hay un tema por ahí, es el Entresto un poco, que puede ser un poco más caro. Pero yo creo que esa sería un poco mi aproximación. Bárbaro, Henry. Bueno, ya estamos terminando, así que te pediría, Henry, un minuto, los tips finales que dejarías, cómo manejar un paciente adulto. O sea, es poco tiempo, pero te pido en ese tiempo algún tip que vos deberías, esto es fundamental, que se lleven a la casa en los pacientes con adulto mayor con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Uno, todo paciente El tip, que tenga fatiga, no creer que es envejecimiento. Hay que creerle al paciente y a lo mejor buscar, no negarle un ecocardiograma. Dos, apoyarse del equipo de enfermería en general y de la familia. Tres, si ya tengo el diagnóstico, si yo tengo la duda, usen HPEF. El score es rápido, menos de un minuto para la probabilidad. Cuatro, si tienen que dejar terapias, la doctora Rubio le robo esa palabra, quiten primero los medicamentos que no funcionan. Quinto, usen ICLT2 y sobre todo no abusen de los diuréticos de ASA si el paciente está eubolémico. Y quinto, si el paciente a lo mejor ya está en IC en estadio avanzado, recordar que siempre hay algo que hacer y la terapia no farmacológica, el acompañamiento tiene beneficio, no olvidarse de esos pacientes. Lo mismo te pediría, y Gustavo, sí, cómo no. 4 tips para Eh, que se lleven a cua- la cu- casa. para que se lleven a la casa. Primer concepto, evaluar integralmente al paciente, desde lo social, desde lo psíquico, desde lo nutricional.
o sea, saber que la fragilidad, la polifarmacia, el deterioro cognitivo son fundamentales en un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, el primer concepto, evaluación integral. Segundo concepto interesante, no le tengan miedo al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el paciente adulto mayor, porque lo que se ve en la práctica es que no, le baja la presión y le sacan esos 4 drogas. Tercer elemento, me parece que los médicos jóvenes tienen que empezar a trabajar más pensando en que cada vez va a haber más adultos mayores. Y lo último, tal vez lo menos importante, también es importante, pero lo menos en estos 3 elementos es que no, lo que se ve mucho hoy por hoy es la congestión, que se vayan peso seco, euvolémico. Es fundamental que el paciente se vaya de alta euvolémico. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, pasarles un poco otra propuesta para mañana. Mañana a las 19 horas de Argentina tenemos el primer debate con expertos en el que el Comité del Adulto Mayor de la Federación inicia un síndrome coronario agudo con elevación del ST del adulto mayor, así que lo esperamos mañana. Va a haber un panel de expertos y una disertación del doctor Gerardo Zapata, que es especialista en enfermedad coronaria, así que los esperamos mañana a todos en esta nueva actividad del comité en conjunto con Academia FAC. Quería mostrarles esto, saludar a todos, desearles unas buenas noches, gracias por participar. Principalmente a vos, Henry, por tu tiempo y tu espacio. Nos veremos seguramente la semana que viene en la jornada de cardioaging, el jueves que viene. También ahí les mandaremos luego la invitación, que es otra actividad que tenemos con el Comité de Cardiogeriatría de SIAC y con SIAC Preven. Jorge, buenas noches, un gusto. Juan, ¿estás ahí? Saludos, Oscar, y por supuesto, María del Carmen, por tu tiempo, ya que en España son 4 horas más, así que estás madrugando, ¿eh? Fiorella, Gracias a vos. Fiorella, gracias por tu apoyo, por estar ahí, solucionando los problemas técnicos, ¿eh? Un saludo a todos y que terminen bien esta noche, ¿eh? Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Un Pac. Adiós. abrazo a todos.